bienvenidos al seminario del Instituto de Biología semanal, retomando después de unas merecidas vacaciones de verano. Entonces, pues nuevamente reanudamos. Y bueno, pues simplemente este seminario comentarles que es especial porque además de ser el seminario semanal del Instituto, también es un seminario de un nuevo académico que recientemente se incorpora al Instituto de Biología, que es el doctor Miguel Lara Flores, a quien vamos a tener el gusto de escuchar. Y pues en ausencia del director, simplemente pues darle la bienvenida al Instituto, pues pedirles a todos que al terminar el seminario lo conozcan, conversen con él, como siempre, que va a haber café y galletas luego del seminario. Y pues nuevamente bienvenido, doctor Lara, al Instituto. El doctor Lara es investigador titular C, previamente en ES León, se incorpora al Instituto en la sede de Tlaxcala, en el Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales. Y bueno, pues allí va a estar cultivando su línea de investigación ya de muchos años en aspectos relacionados con fisiología vegetal y bueno, algunas cosas que nos va a comentar más en detalle el doctor Ismael Hinojosa. Pues nuevamente bienvenido. Desafortunadamente yo tengo un examen de grado en este momento que tengo que ir, pero bueno, disfruten mucho el seminario y pues estaremos viéndolo ya regularmente al doctor Lara. Entonces, Ismael, gracias. Permiso. Bueno, nuevamente bienvenidos. El doctor Ceguera, que es regularmente quien organiza estas cosas, está de viaje, entonces me encargó que hiciera aquí la presentación. Bueno, ya el doctor Atilano pues dio la introducción general. El doctor Miguel Lara Flores es egresado de la Facultad de Medicina. Él tiene una maestría y un doctorado en la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Como mencionaba Atilano, es investigador titular C de tiempo completo actualmente, aquí con nosotros en el Instituto de Biología, en el laboratorio de Tlaxcala. Su línea de investigación es metabolismo nitrogenado, bioquímica, biología molecular, todo relacionado con eso. Tiene una trayectoria bastante completa aquí, diría yo. Bueno, tiene alrededor de poco más de 40 artículos publicados. Hasta noviembre de 2014 tenía alrededor de, en número redondo, 2.000 citas. Tiene 15 tesis dirigidas, la mayoría de posgrado, 3 postdoctorados también dirigidos. Ha impartido alrededor de 40 cursos, la mayoría de posgrado también, y ya ha asistido a un innumerable recuento de congresos tanto nacionales como internacionales, alrededor de 80 nacionales y 80 internacionales. Ha recibido 5 premios y distinciones, tiene una trayectoria bastante larga y bueno, pues vamos a escucharlo. Y antes de proseguir, nada más quería repetir, recuerdo lo que hace el doctor Ceguera, es en caso de alguna emergencia, la mitad imaginaria del auditorio tiene que salir de este lado, la otra mitad de aquel lado. Y al final vamos a tener una ronda de preguntas y café para que puedan conversar con el doctor Lara. Bien. Primero que nada, déjenme expresar mi entusiasmo. ¿Sí? Estoy feliz de estar aquí. De una institución como el Instituto de Biología, para un personaje como yo que tiene 41 años trabajando en la UNAM, ser miembro de este instituto es un privilegio y es un honor. Entonces, eso explica mi felicidad de estar aquí con ustedes y estar incorporado ya. Como ya lo vieron, estoy en la unidad Tlaxcala, en el Laboratorio de Cultivos de Tejidos Vegetales, que es un proyecto que tiene ciertos matices y que eventualmente creo que se podrá trabajar más y practicar más. Cuando dicen que tengo una carrera larga, sí, pues es porque son muchos años. Y aquí hago un paréntesis. Tengo muchos años dando clases, empecé en 1975 dando clases en la Facultad de Medicina y de Fisiología Humana. Y es algo que me apasiona. Si alguien me quiere incorporar a sus cursos de bioquímica sobre todo, me encantará.
El trabajo que les voy a presentar ahorita es el último trabajo que hemos venido realizando. Mi historia se llama Metabolismo Nitrogenado. Por X o Y en la vida, desde la preparatoria, me acuerdo que me gradué de bioquímica con un trabajo de transaminaciones y transamidación. Y luego empecé a hacer bioquímica de hongos, biomédicas, sobre glutaminos sintetados, metabolismo nitrogenado, y después se me ocurrió irme a Inglaterra a estudiar metabolismo nitrogenado en plantas, y por esas fechas iniciaba la biología molecular, tuve que aprender algo, y el camino me ha llevado por todo lo que es la directriz del metabolismo nitrogenado. Curiosamente, una de las proteínas que más trabajé en mi vida es la glutamino sintetasa, que como ustedes saben, pues después de la ribosa del fosfato carboxila sacrifica carbón, la glutamino sintetasa es la que incorpora el nitrógeno, que son los dos elementos primordiales del metabolismo. Y la glutamino sintetasa en plantas es algo que todo el mundo sabe que está, que tiene muchas formas, pero no sabe cómo funciona y cómo se regula. Es una enzima que ha sido muy difícil de estudiar. Todos aquellos que han intentado sacar plantas transgénicas que sobreexpresen, ya no digo que silencien el gen, que sobreexpresen el gen, no han tenido resultados. Tiene una regulación extremadamente fina y entonces ha sido muy difícil avanzar. Pero siguiendo esta ruta, me encontré con un gen que se llama TOR, que es un gen que se identificó como una resistencia a la parmicina, y los estudios de este gen lo han puesto como es un gen único. En todas las especies que se ha buscado está, y es un gen único, está perfectamente conservado y está asociado a la percepción de nutrientes, y en particular, y ahí es donde yo entro, al nitrógeno. Entonces es un regulador maestro y sensa la provisión nutricional, en particular nitrógeno, aunque también es regulado por carbón, y induce todos los procesos anabólicos de la célula. ¿Qué digo con procesos anabólicos? Ciclo celular, síntesis de proteínas, ribosomas, etc. Y el fenómeno que yo empecé a estudiar en 1981, que era la interacción simbiótica en el Centro de Fijación de Nitrógeno en Cuernavaca entre leguminosa y rizorbio. Este fenómeno, cuando se da la interacción entre la bacteria y la planta, una de las cosas importantes es la división celular para generar un nuevo órgano. Es un órgano bien diferenciado del frijol, que es el nódulo. Entonces, pero también esta relación simbiótica depende de la cantidad de nitrógeno, pero al revés. Si no hay nitrógeno, al menos ese era el concepto que había en esa época, si no hay nitrógeno no se da la relación, si no hay nitrógeno sí se da la relación simbiótica, y si hay mucho nitrógeno no se da. Este era el concepto. Entonces yo decía, si TOR es un gen importante que induce la división celular y el desarrollo de órganos, pero responde a nitrógeno, el nódulo que se desarrolla en esta simbiosis, que es el nódulo, ¿participa o no TOR? En principio, si participa, tendría otro tipo de inductor que no era nitrógeno, porque el proceso se decía que para darse requería poco nitrógeno. Entonces, por eso empecé a estudiar TOR en lo que es la relación simbiótica rizorbio-frijol en particular. Entonces, como les decía, TOR es una quinasa que es un regulador central, conecta la condición nutricional con procesos metabólicos encargados de mantener la homeostasis. Créanme que es un gen que se ha visto que es un gen muy, muy importante en la jerarquía de regulación. Hoy se trabaja muchísimo porque está asociado, y ya se sabe que bloqueando TOR uno puede controlar ciertos procesos cancerosos. Como les dije, es un gen abundante, induce, una vez que se expresa cuando hay muy buena condición nutricional, induce la división celular, la síntesis de proteínas,
clavigénesis ribosomales, es un organizador del citoesqueleto. Y en condiciones de limitación de nutrientes, TOR se apaga. Y cuando TOR se apaga, se expresa o se prende todo el proceso de autofagia. Es decir, cuando no hay nutrientes, la célula entra en este proceso de autofagia, se empieza a autocomer y es una manera de autoabastecerse, al menos por un tiempo. La autofagia es reversible. Un punto importante es que en otros organismos, no en plantas, pero en todos los otros organismos animales y en levaduras, TOR está o existen dos complejos que se llaman TORC1 y TORC2. TORC1 al parecer está asociado a la división celular y al desarrollo de nuevos órganos, y TORC2 está asociado a la dinámica del citoesqueleto. Si ustedes, como seguramente lo saben, el citoesqueleto, el arreglo y la dinámica está directamente involucrado en la especialización del tejido o de la célula. Entonces, TOR, además de controlar la división y el crecimiento de un órgano, a través de TORC2 controla y define la especialización de la célula. Entonces es un gen realmente interesante. Estos en mamíferos, y esto es las generalidades que les podría decir de TOR. ¿Cómo funciona TOR? Es un cartón, por favor, simplemente que quiero ilustrar. Este es el complejo TOR, en particular de TORC1. TOR, lo que sucede es que tiene que unirse a una GTP, a una red proteína, que no sé qué dice. Esta proteína se une a TOR y cuando se activa TOR, inhibe la autofagia, induce todo lo que es el crecimiento celular y todos los procesos que siguen a una división celular. Esta proteína GTP, todo esto sucede en el sistema membranal de la célula. Es muy, muy interesante porque TOR es capturada en las endomembranas del retículo y ahí es donde se activa. Cuando esto es más rápido que yo. Cuando se activa estos tumor supresores, son los supresores de tumor, pueden inhibir TOR, y entonces al inhibir TOR se separa del complejo y se detiene todo el crecimiento celular y se induce la autofagia. Hay una serie de elementos, como ya lo mencionaba yo, es como nutricionales, un alto contenido de energía, o factores de crecimiento, hormonas de crecimiento, entre otras, que van a bloquear este complejo de supresión tumoral, y al bloquearlo, va a liberar la inactividad o va a permitir la activación de GTP, y GTP pues va a unir a todo al complejo y entonces se va a dar el crecimiento. Este es más o menos el esquema de cómo funcionan estos complejos en mamíferos y en plantas. No estoy hablando del complejo TORC2. Voy a pasar una serie de diapositivas y quiero enfocar o dar unos puntos, qué es el proceso simbiótico, sobre todo tocar ciertos elementos que me gustaría que los guardaran para ver luego el efecto del silenciamiento del gen. La simbiosis es una simbiosis exquisita, diría yo, porque Frijol sabe con quién asociarse y no se asocia con cualquier resodio. Hay una gran especificidad entre la asociación entre la planta hospedero y la bacteria. Es una asociación simbiótica donde se benefician todos y empieza con los exudados de las raíces de las leguminosas. En general son flavonoides derivados de metabolismo fenilpropanoide, y estos flavonoides lo que van a hacer es inducir en la bacteria una serie de genes que son responsables de sintetizar esto que es un factor de nodulación. ¿Qué es un factor de nodulación? Es un polioligo. Estos son glucosaminas, y aquí hay una CIL, es un grupo ácido, un grupo graso, un lípido, y esto es lo que es un factor de nodulación. Tiene metilaciones o adenilaciones o acetilaciones o carboxilaciones, y cada una de estas modificaciones define la especificidad del huésped. Es decir,
Frijol reconoce muy bien qué tipo de factor de nodulación lo va a inducir. ¿Qué hace este factor de nodulación? Dos aspectos importantes. Uno, permite la invaginación de la pared del pelo radicular en donde está pegada la bacteria y forma un hilo de infección. El hilo de infección es una invaginación de la pared del pelo radicular. Eso es un fenómeno. Y lo cual quiere decir que está alterando la dinámica del citoesqueleto y que permite hacer esta invaginación. Y el segundo es que induce este factor de nodulación la división celular en las células del córtex de la raíz. Y esto es el nódulo, es el primordio del nódulo, que es el órgano simbiótico. Este es un ejemplo también del proceso. La bacteria se une al pelo radicular. El pelo radicular se encurva por la invaginación de la pared y empieza a formarse un hilo de infección, que es esto. Y este hilo de infección, cuando llega a la zona de división, que es esta, se ramifica, como lo pueden ver aquí y aquí. Una vez que se ramifica el hilo de infección, lo que va a hacer es liberar a las bacterias hacia el interior de las células de la planta. Este es un nódulo, es el órgano simbiótico final. Estos son haces vasculares, toman el flujo de nutrientes base a los haces vasculares que salen de aquí y se van hacia la parte que los une a las raíces y mandan los nutrientes del nódulo hacia las partes aéreas. ¿Cuáles son los nutrientes que se producen en el nódulo? Son dos básicamente: amidas, glutamina y asparagina, o ureidos, que son galantoína y ácido galantoico. En condiciones de nodulación, el frijol lo que hace es sintetizar en el interior del nódulo, sobre todo en estas células no infectadas, los ureidos, y de aquí estos ureidos salen hacia la parte aérea y son degradados y forman ahí otra vez amoníaco o urea y son reasimilados. Es una reasimilación secundaria de nitrógeno en la hoja. Pero son finalmente el nódulo lo que nutre de nitrógeno a la planta, y son plantas que pueden crecer en terrenos en donde no hay nitrógeno. Esta es la figura final de lo que es un nódulo. Esta es una célula infectada y esta es una célula no infectada. La célula infectada se caracteriza por todas estas simbiosomas que están donde están las bacterias o los bacteroides, rodeadas de una membrana peribacteroidal, que es una membrana de origen vegetal. Es decir, la planta lo que hace es endocitar a la bacteria. Nunca la bacteria está en contacto directo con el citoplasma celular. Esto es un esquema metabólico de lo que sucede en el nódulo. El nódulo recibe azúcares de los tejidos fotosintéticos y lo convierte vía la glicólisis en oxalacetato y en malato, que entra a la bacteria y nutre el ciclo de Krebs, y de ahí se producen los electrones o el poder reductor para dos cosas: para la cadena respiratoria, que es un proceso normal, pero en este caso y en estas bacterias el poder reductor va para nutrir la actividad de la nitrogenasa. Para poder reducir este doble nitrógeno, este triple enlace, se requieren muchos electrones, y esta enzima lo que hace es recibe los electrones de la ferredoxina, que a su vez los recibe del ciclo de Krebs, y estos dos proteínas o unidades de la nitrogenasa son las responsables de reducir este nitrógeno a 2 moléculas de amonio. El amonio es asimilado vía glutaminosintasa y forma glutamina, y la glutamina tiene dos caminos: uno, o irse a asparagina y transportar amidas, o irse a síntesis de purinas y de ahí derivar a ureidos y transportar ureidos. Ese es el esquema general. Por eso, y esto es el metabolismo nitrogenado, por lo que yo estoy aquí. Una cosa muy importante es que estas células no infectadas
tienen unos peroxisomas muy grandes, porque ahí se hace la síntesis de los ureidos, que son, este es el peroxisoma, donde se recibe el ácido úrico de la célula infectada, se recibe el ácido úrico y convierte a la allantoína en el citoplasma de la célula no infectada, se hace ácido alantoico, y ambos dos suben como ureidos y nutren a la planta. Es decir, hay un desarrollo de un órgano, es un órgano especializado, no es un tumor, y está especializado desde sus organelos y sus procesos bioquímicos. Esto es simplemente para enseñarles unas figuras de una técnica que desarrolló mi amigo querido Federico, en donde logró tener un sistema de transformación de raíces de frijol. Lo que se hizo es usar Agrobacterium rhizogenes y transformar, inocular una parte de la base de la raíz o la base del tallo, y de ahí generar raíces transformadas, lo cual quiere decir que una planta yo la puedo transformar, inducir raíces transformadas o transgénicas, y también tiene raíces normales. Es un sistema muy interesante porque la planta no muere, ¿no? Es decir, pero podemos hacer estudios, o los estudios que queramos, en las raíces transformadas. Y con los vectores marcados, aquí lo que podemos ver es que todo lo que sea rojo es que está transformado. Estos son los genes diferentes, TOR y SNRK, pero lo que esto demuestra es que se puede transformar una raíz de frijol y los nódulos están transformados. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hicimos, todavía no hemos hecho nada. ¿Cuál es el papel de TOR en el proceso simbiótico? Lo que ahora sí hicimos fue tomar los promotores, poner la beta-cicloneasa bajo el promotor de TOR o una proteína verde o roja fluorescente, y ver dónde se expresa TOR en el proceso simbiótico. Y si ven, TOR se expresa en la punta de las raíces y los haces vasculares, en los meristemos apicales principales también. Aquí está emergiendo una raíz lateral y ahí está expresando su TOR, ¿sí? Y en los haces vasculares. Y en lo que es el primordio nodular. Este es una raíz ya inoculada y aquí se va a formar un nódulo y ahí está expresándose el TOR. Entonces quiere decir que TOR sí algo tiene que ver en el proceso simbiótico, y sobre estas bases lo que nosotros hicimos es, vamos a silenciar TOR, ¿no? Pero primero vamos a ver ya durante el proceso de desarrollo de la simbiosis en donde se está expresando TOR. Y lo que hicimos fue marcar a la bacteria con una proteína roja fluorescente, y a la expresión del gen TOR, el promotor de TOR, pusimos una proteína verde fluorescente bajo el control del promotor de TOR. Entonces lo que van a ver es, lo que sea verde es TOR y lo que sea rojo es la bacteria. Y así vamos siguiendo el proceso de desarrollo de la simbiosis, la expresión de TOR y el movimiento de la bacteria. Y para, ya les había comentado que aquí se expresa TOR, y si ven la expresión de TOR verde, está este es un pelo radicular y está a lo largo de un pelo radicular. Ahí está TOR, cosa que no nos esperábamos, pero ahí está expresándose. Si ahora hacemos un seguimiento de TOR y la bacteria, pues la verdad nos maravilló. Aquí está TOR en el hilo de infección, como lo habíamos visto, en el pelo radicular, perdón, y aquí está la bacteria. Y esto es la sobreposición de estas dos. Aquí está el hilo, el pelo radicular ya encurvado, quiere decir que ya empezó el proceso de removilización del citoesqueleto. Y aquí, en esta curvatura, está la bacteria. Y esta es la sobreposición. Y cuando vemos los hilos de infección y su ramificación, ahí está TOR. TOR sigue
el proceso de infección. Ahí va la bacteria, van de manera conjunta, lo cual simplemente los maravilló. Y la pregunta es, ¿qué hace Thor siguiendo la bacteria o la bacteria siguiendo a Thor? Y no sé. Si nos vamos ya a las etapas más avanzadas del nódulo, ustedes van a ver, este es el Thor que se expresa en las células que se están dividiendo, en el primordio nodular. Y aquí está la bacteria. Y ven la sobreposición. Si vemos ya el interior de un nódulo maduro, estas son las células infectadas, y ahí está Thor. Y ahí está la bacteria. Si ustedes ven, aquí está Thor y ahí está la bacteria. Y si lo sobreponemos, es claro que ya en el nódulo maduro, Thor se expresa en las células infectadas donde está la bacteria. Si hacemos una amplificación, esto que ven aquí es en el corte del nódulo un hilo de infección que se cortó, digamos, transversalmente. Y ahí está Thor y aquí está la bacteria. Estos hilos de infección lo que llevan son puras bacterias, por eso se ve tan rojo aquí. Células infectadas donde está Thor y la bacteria, y esta es la sobreposición. Entonces, las imágenes nos decían claro que Thor y el Desorium van juntos y desde el principio. Entonces, ¿qué pasa si silenciamos Thor? Y esto es los resultados, digamos, finales, que nos dan la función de Thor en el proceso sintético. Usamos una región 3' para silenciar Thor, y si ven los niveles de expresión del gen en las plantas control, que son plantas que se transformaron con el vector vacío, sin la zona 3', y esta es la expresión promedio de las plantas o de las raíces transformadas. ¿Qué pasa si vemos los pelos radiculares en las plantas silenciadas? Y vean las plantas control, esto es una hoja, una raíz peluda, y esto es cuando está silenciado el pelo. Es decir, la morfología del pelo radicular es muy diferente. Primero, son mucho más escasos, mucho más cortos, y si vemos un acercamiento, están mucho, son casi deformes de ellos. Este es un control, y vean todos la gama de pelos radiculares donde está silenciado. ¿Qué nos dice esto? Que todo está afectando o pudiera estar afectando la dinámica del citoesqueleto en estas partes de la planta. Y aquí lo vemos, esto es una visión de actina en la planta control. Esto no es Thor. Y cuando silenciamos Thor, vean la distribución que tiene la actina en el pelo radicular. Pues de alguna manera Thor sí está modificando la dinámica del citoesqueleto en el hilo de infección, en el pelo radicular. Y esto, por supuesto que nos lleva a preguntar, ¿y qué pasó con el hilo de infección? Porque en el hilo de infección es clave el citoesqueleto. Y esto es lo que pasa. Esto es un control y esto es un hilo de infección silenciado. Estudiamos la expresión de ciertas ciclinas y todas están abatidas en las raíces silenciadas. Y ahorita van a ver el resultado de eso. Pero si ven esto, ¿qué es lo que pasa cuando se infecta una raíz con el gen silenciado? Pues lo que sucede es que el hilo de infección se aborta, no se ramifica, no entra a las partes internas. Y no entra porque a lo mejor ya no crece más o porque tampoco hay una división celular. Entonces, lo que vemos es esto, que está abortado el hilo de infección en el córtex y obviamente no hay tejido infectado, si es que hay. Aquí les voy a presentar algo, pero quiero hacer una aclaración. Esto que van a ver son algunos nódulos que logramos tener en plantas silenciadas donde había un cierto nivel de expresión de Thor, no estaba totalmente silenciado. Entonces esto nos permitió ver cuál era el efecto de Thor en estos nódulos que expresan poco Thor. Este es un control. Estas son
Si se acuerdan estas áreas blancas que tiene el nódulo maduro, los haces vasculares, aquí se representan. Y esto, lo verde, es la bacteria. Aquí está al revés, pero todo esto es la bacteria. Entonces, si vemos los niveles de expresión, aquí hay menos bacterias y aquí ya no hay bacterias. Aquí los niveles de expresión o de iluminación, de fluorescencia de la bacteria es 0. Pero también si ven esto, esto ya no es un nódulo, ya no tiene la estructura redonda. Pero lo que primero podemos definir es, se pierden los haces vasculares cuando se silencia TOR y eventualmente la bacteria nunca entra a un tejido central. Lo que nos quiere decir es lo que ya habíamos visto, se aborta en la infección y entonces la bacteria no puede entrar al centro del nódulo. Esta es otra imagen, este es un nódulo control y vean lo que son pseudonódulos y lo que tiene de bacteria dentro es mínimo. Entonces son nódulos por supuesto no funcionales. Si vemos una microscopía cercana, este es un control, estas son las células infectadas y este es un nódulo silenciado. Que vean, las células infectadas son estas y son mucho más chicas que estas. Está lleno de células no infectadas. Y por otro lado, esta es una célula infectada normal, con los bacteriores y las bacterias. Este es un hilo de infección lleno de bacterias, y aquí ven un hilo de infección y tiene muy pocas bacterias. Lo que se corrobora es que se detiene el movimiento de la bacteria y no se lleva a cabo la infección de manera correcta. Si nos vamos a ver una sola célula, esta es una célula infectada, su núcleo, y está llena de vesículas conteniendo las bacterias. Y hay ciertas señales en el nódulo de que esto son autofagosomas, son cuerpos ya donde se está induciendo la autofagia en el nódulo. Si ven ya los detalles, este es un bacteroide, las membranas peribacteroidales, y estas cosas se pierde su definición y aquí hay una estructura que puede ser una autofagosoma. Si vemos ahora lo que sucede en las raíces silenciadas del TOR, pues vean ustedes un corte de raíz normal y esto es un corte de raíz silenciado. Obviamente hay estructuras de lisis. Esta es una célula clásica de plantas con su núcleo y sus papolas, y esta es una célula donde está silenciado TOR y obviamente aquí, de hecho, hasta hay una doble membrana, que quiere decir que hay una autofagia cuando se silencia TOR en la raíz. Esto ya no es nódulo, estos son ya raíces, ¿sí? Si nos acercamos más y vemos el interior de la célula, este es un acercamiento. Estos son las células de raíz silenciadas y vean, estas estructuras son obviamente autofágicas y estos son los controles, los núcleos y todos los organelos. Y todavía si hacemos un mayor acercamiento, vean un sistema polireticular o endomembranoso y vean cuando se silencia cómo está inflado o cómo hay una serie de anomalías alrededor de los aparatos de Golgi, que es donde se está llevando a cabo la inducción de TOR, donde GTP se une a TOR y se activa. Conclusiones: este es un gen clave para el proceso simbiótico. 1, 2, obviamente aquí no responde el nitrógeno porque no hay nitrógeno, y lo que sabemos, y tenemos datos preliminares, es que responde al factor de nodulación, que sería el equivalente en mamíferos de una hormona de crecimiento, no por su estructura, simplemente por su función. Y la otra cosa importante es que al parecer TOR en plantas puede estar siendo inducida por un aminoácido que es leucina. Esto hay un reporte en Arabidopsis que parece ser. En mamíferos se sabe que TOR se induce por aminoácidos y preferentemente por leucina y por glutamina. ¿Por qué por leucina? No lo sé. Por glutamina podrá especular mucho, pero por leucina no lo sé. Lo que estamos ahorita trabajando es una mutante de Rhizobium que no produce leucina
y ver si ahora se detiene este seguimiento de todo y se agota la infección. Muchas gracias. Un gusto. Todas las. Sí, Jorge. Muy bonito trabajo, te felicito. Una pregunta en cuanto a la parte de cómo responde por a las condiciones nutricionales en plantas. No han jugado, o sea, tú dijiste, este medio obviamente no tiene nitrógeno asimilado, eso permite que se formen los nódulos, pero si le agregan nitrato de amonio, etcétera, no ocurriría lo contrario. O sea, ¿han visto eso? Si eso es un invento. Sí, hay un trabajo previo a esto. esto. Sí, hay un trabajo previo a esto que se había publicado en enero de este año, donde nos hicimos esa pregunta. Siempre dice uno, requiere que no haya nitrógeno, o poquito, y como decían, a ver, define poquito. Entonces nos pusimos a definir poquito y pusimos 5 milimolar, 10 milimolar, 20 milimolar, 50 milimolar, 200 milimolar. Y vimos si nodula o no. Y resulta que en 10 milimolar, que no es una cantidad despreciable, nodula perfecto, y es como mejor nodula. Entonces ese mito de que para que haya simbiosis tiene que haber ausencia de nitrógeno, pues en frijoles totalmente falso. Ahora, ya excesos de nitrógeno sí detienen la diferenciación del nódulo. Se hace el nódulo liso sin haces vasculares y prácticamente sin células infectadas. Y entonces sí entras a una degradación del nódulo. Y son nódulos que en poco tiempo están verdes, porque el color rojo del nódulo es una hemoglobina, se les llama LEG de leguminosa, pero es una hemoglobina como la de la sangre. Y de hecho capta oxígeno para tener un entorno bajo en oxígeno, porque la nitrogenasa se desestructura con oxígeno. Entonces, cuando el nódulo no funciona, la hemoglobina se degrada, se oxida y se vuelve verde. Y los nódulos empiezan a volver. Entonces, después de cierta cantidad de nitrógeno, sí, ya no son funcionales, sí hay nódulos, o parecen, ¿no? Pero ya no son funcionales y se degeneran muy rápido. Entonces, ¿qué quiere decir que no haya nitrógeno? Pues que haya cero y se da la nodulación. Pero también 10 milimolar quiere decir que no hay nitrógeno. Es decir, el proceso funciona hasta mejor. ¿Sí? En estas condiciones sí no pusimos para nitrógeno. Pero entonces un exceso sí es malo. Más me refiero si quieres Sí. Eso lo he visto en campo cuando la gente hace rotación de cultivos y mete la leguminosa en la etapa de descanso. Sí. Puedes ver cómo a veces es como perder el tiempo porque no tienen nódulos. Imagino porque están echando un exceso de nitrógeno y ni necesidad hay de hacer una rotación en algunos casos. ¿No crees que esto, podrías titular esto y ver cuál sería la cantidad ideal para que la gente utilice el suelo y no esté tirando? Sí, híjole, mira, es que otra vez, ¿no? Que es poquito, que es mucho. Yo me fui a trabajar con los productores de cacahuate en Xochocotla, en Morelia. Estoy trabajando con ellos y todo empezó porque me dijeron, a ver, recomiéndenos qué hacemos con nuestros cacahuates. Ellos habían abandonado a Maffer, ¿no? Porque pues, todo el mundo sabe esas historias, ¿no? Se cansaron de Maffer. Entonces hicieron todo un interesantísimo de cacahuates. Y me fui a sus cultivos y les dije cuánto nitrógeno le aplican, 250 kilos por hectárea, lo cual dije, pues es una cantidad espantosa. Y dije, pues no hay nada. Dije, a ver, saque una planta. No, una chulada de no. Una cantidad. Y dices, a ver, ¿dónde está lo que me enseñaron mis maestros? Que me vengan a explicar esto. Entonces, y eran 250 kilos de nitrógeno por hectárea. Es decir, ya poner más de eso, no lo sé, pero también no sé qué tanto hay simbiosis más susceptibles o menos susceptibles a esto. Entonces, no se puede generalizar. No quisiera yo generalizar. Mi experiencia es que en frijol hasta 100 hasta
20 milimolares casi óptimo. Después de eso sí es tóxico. Y en campo, mi única experiencia es que 250 kilos de toque es una cantidad horrible. Nodula, pero primoroso, pero el cacahuate. No sé si el frijol le pones esa cantidad y más. Se titula solo. Sí, ahí viene mi espíritu bioquímico. ¿Cuánto nitrógeno metes? Depende de cuánta energía tienes y cuánto carbono tienes. Porque es claro que tú solo metes nitrógeno a través del acetoglutarato. Y esto, que es un intermediario del ciclo de Krebs, depende de tu flujo de carbono y tu capacidad fotosíntesis. Hay un gen que mencioné ahí, los SNF o SNRK o AMP quinasas en animales, que son la contraparte de TOR. TOR se prende, induce el crecimiento cuando la cantidad de nutrientes, cuando hay un banquete. Cuando no, sobre todo cuando los niveles de energía de las células son bajos, se induce los genes SNF, sucrose non-fermenting, se descubren en levadura. En plantas son sucrose non-fermenting kinase, SNRK, y inhiben TOR. Y dicen a TOR, no, espérate, ¿cómo que vamos a crecer si no hay energía? Y es un balance, voy a usar una palabra que sí me gusta, que no sé si es exquisito. O sea, ¿cuánto nitrógeno metes? Pues a ver cuánta energía tienes. Y cuidado que quieras meterlo, porque pues, todos sabemos que un exceso de nitrógeno desajusta las cadenas respiratorias y se muere todo. Por eso yo digo que cuando comemos un bife, estamos así aturdidos, ¿no? Porque se nos sube la amonio al cerebro y entonces no podemos ni pensar ni irse a dormir, ¿no? Entonces por eso tenemos que tomar postres. Felicidades y bienvenido al Instituto de Biología. Yo tengo una pregunta un poco, me sorprendió mucho cuando usted estaba hablando sobre los complejos de interacción de TOR y que bueno, son conservados en mamíferos y en plantas, ¿no? Y bueno, entonces me surge la duda inmediatamente de lo que yo venía, lo que escuchaba cuando yo era estudiante de preparatoria, la promesa de hacer plantas que no hacen natación y que hagan nódulos, ¿no? ¿Por qué ha sido tan difícil si varios de los componentes, por ejemplo los interactores de TOR, son tan conservados? ¿Por qué ha sido tan difícil, por ejemplo, hacer maíz que nodule, ¿no? Y la otra preguntita que era más técnica es ¿en dónde entra TOR con respecto a la comunicación simbiótica del Rhizobium con el perro radicular? ¿Viene después del spiking de calcio o más o menos al mismo tiempo? ¿Cuál es la predicción de ese fenotipo del spiking de calcio? Muy buena pregunta. Parece que es al mismo tiempo del spiking. Y si me apuras, TOR está pegado al receptor del factor de nodulación para transducir la señal. Por lo que vemos aquí. Entonces puede ser que hasta antes. Esa es creo que tu segunda pregunta. La primera es más difícil. ¿Por qué no nodulan los maíces, no? Sí. Yo te voy a decir una respuesta desvergonzada. Porque no tienen TOR de leguminosas. Son diferentes. Sí. No lo sé, es una desvergüenza lo que voy a decir, pero si todo esto que estamos viendo lo que quiere decir es que TOR es capaz de censar un factor de nodulación. Y lo que sabemos es que los cereales no censan los factores de nodulación del Rhizobium. Aun cuando tienen esquemas muy parecidos, no los censan y no inducen ni el encurvamiento ni la división celular. Entonces, si yo me movería hacia un lado de nodular maíz, que bueno, si eso sucede, pues este planeta cambia, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a la vida placentera. Ahí estamos, pero bueno. Uno es que un gen como TOR está censando los factores de nodulación, que son estructuras muy específicas y cereales no tienen. ¿Cuál es de hecho un proyecto que tengo ya en partir es meter el promotor de TOR a maíz
sobre X y ver si ahora sobre ese promotor los factores de nodulación o algún factor de nodulación o alguna bacteria induce la división del própolis. Entonces, las diferencias son en los promotores, Según no los en la región diferente. No, porque la región codificante es la que es única, ahí basas tu pregunta y es correcto. Todo el gen TOR está conservado. Hay diferencias, pero está muy conservado. Los dominios son los mismos. Y entonces la diferencia puede ser en los regiones promotoras. Pero es una respuesta que te puedo dar por los datos que tengo. La otra es que todo de cereales, si es cierto eso que estamos viendo de leucina, pues no se induce por leucina. A ver, ¿por qué digo que la bacteria libera leucina e induce TOR? Porque sabe la bacteria, porque es muy lista, que al inducir TOR no va a haber autofagia y la bacteria va a poder crecer y desarrollarse. Si la bacteria fuera medio soncilla y no produce TOR, no produce leucina, no induce TOR y se viene la autofagia. ¿Y vieron lo que pasa? Entonces, es otra de las cosas que estamos trabajando. Y yo podría hacer otra respuesta, que TOR en cereales no se induce por sí, pero son atrevimientos ya de la edad. Sí. Pues felicidades por estar aquí en el instituto y tengo una pregunta. Se me hizo muy interesante ver que TOR, cuando lo sigues en el desarrollo, se expresa en el tejido vascular. Sí. En el caso del cilindro vascular, pues ya está diferenciado, pero supongo que viene viajando en floema y posteriormente ayuda a la división celular de todo el tejido vascular que va a cubrir el nódulo. ¿Es cierta esta suposición? Sí, la pregunta otra vez de veras es acertadísima. ¿Por qué está en el tejido vascular? Ya no está dividiéndose, ¿no? Pero se está extendiendo. Y es ahí donde el citoesqueleto otra vez juega una parte. Y es ahí donde todo puede estar jugando la parte de la elongación de las paredes, que van obviamente junto con todas con una dinámica del citoesqueleto. Esa es mi explicación. Nada más. Porque posteriormente, cuando ya está en córtex, bueno, en el tejido fundamental, seguramente ayuda a la diferenciación celular del tejido vascular. Sí, claro, además. Sí, porque se induce muy bien en el ápice, en el meristema apical, pero se sigue en el haz vascular, que sabemos que se diferencia del ápice, pero luego tiene un proceso de elongación. Esa es mi explicación. Si mi pregunta es acertadísima, no, la respuesta es: esa es una especulación. Pero no lo saben. No con certeza. Hay que meterse a la dinámica del citoesqueleto y usar estos silenciados de TOR para jugar en diferente grado, pero ya meterse con inmunohistoquímico o lo que sea, para ver cómo se estructuran las diferentes componentes del citoesqueleto. Y eso en esta vida no lo voy a hacer. En la próxima. ¿Más preguntas? Tila. Bueno, mi pregunta ya se la respondiste cuando dices que TOR es un gen muy conservado, porque pues yo quería saber cómo era en los diferentes grupos en los que se encuentra, porque hablas de mamíferos, plantas, levaduras, todo eso, si había alguna filogenia del gen. No, claro, la respuesta es: está muy conservado y es un genio único. A ver, a lo mejor voy a ser más específico. Los complejos TOR, las subunidades que rodean a TOR están conservadas, pero en algunos organismos como levaduras y mamíferos, en plantas no. Y en plantas, por ejemplo, decimos que no hay el complejo TOR2, porque esas subunidades que rodean a TOR, en el complejo 2 de mamíferos, no se han encontrado en plantas. Y tampoco se han encontrado los equivalentes. Por eso se dice que no hay TOR2. Pero de eso a que no hay TOR2, eso es esto, el día que encontremos lo que no sabemos qué es, a lo mejor vamos a dar cuenta que si hay un TOR2, que sí va a ser diferente el complejo al de mamíferos. Pero el gen TOR va a ser muy parecido.
ya que te tomé la palabra, pues aprovecho para darte la bienvenida, Miguel. Gracias, Tina. La verdad que estás aquí. A mí también, de veras, y compartir con ustedes y con gente como tú que tengo en tan alta estima, es un honor y les agradezco. Alfonso, ¿quieres contar? Sí, Miguel. Estoy notando que en tus imágenes que usaste dos especies de Rhizodium, Trophici y Ecli, o sea que no hubo diferencias. No. Y que fue fácil los vulgares, ¿no? Sí. Okay. Sí. Quisimos simplemente mantener este esquema que es el que he usado para todos los otros experimentos, que es una larga historia. Sí. ¿Más preguntas? ¿Hay tiempo todavía? ¿Nadie más? ¿No? Muchas gracias, les agradezco mucho su tiempo.